Hay 7 lugares en México donde caballos viven sin dueño, sin establos, sin veterinarios. 7 territorios donde la única ley es la del agua, el calor y la distancia. Y lo que nadie te dice es que la mayoría de esos lugares no son santuarios, son campos de batalla. Hoy vas a conocer los 7, y cuando termines, vas a entender por qué la palabra libertad significa algo completamente distinto para un caballo en el desierto de Sonora. Empecemos por el más brutal. El desierto de Sonora no es un paisaje, es una trampa térmica, 50 grados Celsius a la sombra. El problema es que no hay sombra, solo arbustos secos, cactos espinosos y kilómetros de arena que refleja el calor como un espejo. Aquí viven caballos, no porque alguien los haya puesto ahí con un plan, sino porque sus ancestros escaparon, se perdieron o fueron abandonados hace décadas y sobrevivieron. ¿Cómo? Caminando, 40 kilómetros por día. Eso es lo que una manada recorre en busca de agua. No siempre la encuentran. Cuando no hay pozos, beben de charcos contaminados. Cuando no hay charcos, mastican plantas suculentas que almacenan humedad. Y cuando no hay nada, simplemente aguantan. Hay relatos de manadas completas que desaparecen durante meses. Nadie sabe dónde están. Nadie las vigila. Y cuando reaparecen, vienen más flacas, más resistentes, más silenciosas. Pero aquí está el conflicto que nadie menciona en los documentales bonitos: los ganaderos. Porque el agua no alcanza. Un pozo en medio del desierto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y cuando una manada de 30 caballos salvajes bebe del mismo lugar que tu ganado, el rancho colapsa. Los caballos no son villanos, los ganaderos tampoco. Es un choque inevitable. Y la mortalidad, en años de sequía extrema, pasa del 50% en potros. Eso es lo que significa ser libre en Sonora. No es poético, es estadística. Ahora sube a las montañas. La Sierra de Chihuahua es diferente. Aquí el calor no te mata, el terreno sí. Riscos verticales, cañones profundos, senderos que se desmoronan bajo el peso de un animal. Los caballos que viven aquí son fantasmas, literalmente. Hay comunidades rarámuri que los han visto, pero no existen registros científicos confiables. No hay censos, no hay monitoreo, solo historias. Esos caballos son descendientes de animales domésticos que escaparon o fueron liberados hace generaciones. Y con el tiempo se mezclaron. Genética de caballos de trabajo, de caballos de silla, de criollos olvidados. El resultado es algo único. Pequeños, compactos, con patas cortas y cascos duros como piedra. Animales diseñados por la selección natural para no caerse en un desfiladero. Pero la sierra no es un refugio romántico. Es un laberinto sin salida. Los caballos que nacen aquí, mueren aquí, no bajan, no emigran. Y eso plantea una pregunta que nadie puede responder todavía. ¿Cuánto tiempo puede una población tan aislada mantener diversidad genética suficiente para sobrevivir? Espera, porque hay algo más oscuro. El desierto de Coahuila es el territorio que México prefiere ignorar. Aquí no hay ecoturismo, no hay documentales, hay minería, hay pueblos fantasma, hay industrias que dejaron cicatrices químicas en el suelo. Y en medio de todo eso, caballos. Beben agua contaminada. Pastan en zonas donde el suelo tiene metales pesados. Algunos nacen con deformidades, otros simplemente no nacen. La tasa de abortos espontáneos es altísima. Nadie la mide oficialmente, pero los veterinarios que han trabajado en la región lo saben. Este es el lado que nadie quiere mostrar. El lado donde la libertad no es noble, es abandono. Pero no todo es colapso. La reserva de la biosfera de Mapimí es el único lugar de esta lista que tiene protección oficial. Es un experimento, un laboratorio natural donde científicos estudian cómo los animales sobreviven en condiciones extremas. Y los caballos aquí son parte del estudio. No están domesticados, no están manejados, pero están observados. Hay algo inquietante en ese lugar. La región es conocida como la zona del silencio, un área donde las brújulas se desvían, donde las señales de radio fallan sin explicación clara.
No es magia, es geología, depósitos de magnetita bajo tierra. Pero la coincidencia de que caballos salvajes vivan en un territorio tan extraño le da a la historia un peso simbólico que los documentalistas adoran. Aquí los caballos no solo sobreviven, se adaptan, cambian, y los datos que se recogen en Mapimí están reescribiendo lo que sabemos sobre resistencia animal en ecosistemas desérticos. Ahora bajemos a las llanuras. Durango, las grandes planicies del norte. Aquí es donde, hace un siglo, se criaban miles de caballos para el trabajo en ranchos, para la revolución, para el transporte. Cuando esa industria colapsó, muchos fueron liberados, otros escaparon y se reprodujeron. Hoy, algunas manadas superan los 100 individuos. Eso suena impresionante, pero tiene un costo. Manadas tan grandes no son sostenibles en un ecosistema frágil. Consumen más pasto del que la tierra puede regenerar. Compactan el suelo, desplazan fauna nativa. Y aquí aparece el dilema ético que divide a conservacionistas. ¿Un caballo salvaje es fauna nativa o es una especie invasora que hay que controlar? La respuesta depende de a quién le preguntes. Para algunos, estos caballos son un símbolo vivo de la historia mexicana. Para otros son un problema ecológico sin solución clara, y mientras el debate avanza, las manadas siguen creciendo. Ahora cruzamos al norte, Nuevo León. Aquí la historia cambia, porque aquí el enemigo no es el calor ni la montaña, es el cemento. La expansión urbana está devorando los territorios donde estos caballos vivían, y cuando el hábitat se reduce, los animales no desaparecen, se mueven hacia las carreteras, hacia las ciudades. Hay accidentes, muchos. Caballos atropellados en autopistas, manadas atrapadas en zonas industriales, y cuando eso pasa, las autoridades actúan, los capturan, los reubican o los sacrifican. Nadie lleva un registro público de cuántos han sido removidos en los últimos 10 años, pero los veterinarios locales estiman que son cientos. Este es el choque directo entre naturaleza y modernidad. Y aquí no hay ganador. El caballo pierde su territorio. El humano pierde la ilusión de que progreso y vida salvaje pueden coexistir sin costo. Y finalmente, el más aislado de todos, el Valle de Baja California. Aquí los caballos viven en una isla genética, no literalmente, pero casi. La geografía los mantiene separados de otras poblaciones, y eso tiene consecuencias. Diversidad genética baja, endogamia, adaptaciones específicas que los hacen únicos, pero también vulnerables. Los caballos de baja son más pequeños que los del norte, más resistentes al clima costero seco, más territoriales, pero también más frágiles. Una epidemia, una sequía prolongada, un evento climático extremo y la población entera podría colapsar en una generación. Y nadie está preparado para eso. Eso nos lleva al punto central. Estos 7 lugares no son santuarios, son resultados. Resultados de abandono humano, de falta de políticas públicas, de expansión agrícola sin planificación, de cambio climático. Los caballos que viven ahí no fueron puestos ahí por un programa de conservación. Están ahí porque nadie más quiso hacerse cargo. Y aquí está el dato que destruye el mito. No existe un censo confiable de cuántos caballos salvajes hay en México. Las estimaciones varían entre 5,000 y 15,000. Esa diferencia es absurda. Significa que ni siquiera sabemos si estas poblaciones están creciendo o colapsando. Hay algo más que necesitas saber. Los caballos no son nativos de América. Evolucionaron aquí hace millones de años, pero se extinguieron completamente. Los que viven hoy en México son descendientes de los animales que trajeron los españoles en el siglo XVI. Técnicamente, son una especie reintroducida. Pero eso no significa que sean invasores, porque el ecosistema que encontraron cuando llegaron era el mismo que sus ancestros habitaron, y se adaptaron a él como si nunca se hubieran ido. Eso plantea una pregunta filosófica que la ciencia todavía debate. ¿Un animal que regresa a un territorio donde evolucionó es nativo o es foráneo?
La respuesta importa, porque define si estos caballos merecen protección legal o si son un problema que hay que eliminar. Y México todavía no ha decidido. Piénsalo un momento. 7 territorios, miles de caballos, 0 protección federal consistente, 0 presupuesto destinado a monitoreo, 0 consenso sobre qué hacer con ellos. Y mientras tanto, siguen ahí, caminando 40 kilómetros en busca de agua, escalando montañas, bebiendo veneno, cruzando carreteras, reproduciéndose, muriendo, sobreviviendo. No porque alguien los cuide, sino porque la selección natural todavía funciona. Y eso, en sí mismo, ya dice todo. Estos animales no necesitaron que nadie los protegiera durante 400 años. No necesitaron que nadie los entendiera. Sobrevivieron de todas formas y van a seguir haciéndolo, con o sin nosotros. La pregunta no es si van a continuar. La pregunta es si vamos a entenderlos antes de que sea demasiado tarde para que importe. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría no se molestó en descubrir. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.